Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Está con nosotros María Paula Romo, es ministra de Gobierno, para hablar de estas implicaciones, buenos días María Paula, que se están descubriendo con la caída del señor Leandro Norero, alias el Patrón, que empiezan a destapar cosas que al final están interconectadas. Todo tiene que ver con corrupción. Buen día. Buenos días, Milton. Buenos días, Verónica. Espero que me escuchen bien. Qué gusto poder saludarlos, compartir esta charla con ustedes. En efecto, el golpe que dio la policía, la fiscalía, el aparato de justicia hace unos pocos días, con la detención, con el allanamiento, porque no es solamente la detención de este ciudadano, sino que también tiene que ver con la inmovilización de sus cuentas, que entiendo son más de dos decenas de cuentas, y también con una cantidad de bienes, ¿no es cierto? En el allanamiento se encuentran varios millones de dólares en efectivo. Yo creo que a veces nos hemos acostumbrado, ya estamos como normalizando las fotos con los billetes, pero realmente 6 millones de dólares en efectivo, 42 lingotes de oro, con lo que eso significa, más de $1 millón en joyas, en relojes, es una cantidad que a la gran mayoría de los ciudadanos del Ecuador pues, nos llevaría toda una vida de trabajo sin que se pueda reunir jamás algo cercano a un patrimonio de ese tamaño. Es lo que mueve el crimen organizado, la cantidad de dinero que tiene, y en este caso sus conexiones son revelaciones muy importantes, y este golpe creo que hay que ponerle atención. Yo debo decirles que me sorprende inmensamente, la Asamblea Nacional no ha anunciado ninguna investigación para el señor Aliaga. ¿Qué tiene que ver Aliaga con esto? Que el casero de Norero, el patrón, el fundador de los Chone Killers, estaba en la casa de Javier Jordán. Manejaba el auto que estaba a nombre de Javier Jordán. Tiene una conexión directa con alguien que es un elemento clave en otras tramas de corrupción, de contrabando, de contratos con el sector público. Y Jordán estaba hace pocas semanas en la misma fiesta, en la misma celebración, en la misma piscina que Ronnie Aliaga, que se dice pues el defensor de todas estas causas, pero que es una figura clave del correísmo. Esta conexión es muy grave. Esta conexión nos muestra lo que durante tantos años hemos dicho en el país, de cómo en el gobierno de Correa y de cómo las asociaciones, las cercanías que hay. A pocos días de ese video en donde Glass decía no se controle la venta de explosivos, no pongan mucha atención en las fronteras porque eso tiene implicaciones políticas. Ahí están las evidencias, ahí están las conexiones, pero yo les decía, me llama poderosamente la atención una asamblea que ahora anuncia investigaciones para 2 legisladoras. La una dice es que una me empujó, la otra me puso el codo, pero al mismo tiempo que va a desplegar un esfuerzo para exigirle una explicación a 2 legisladoras para ver quién le puso el codo a quién, nadie le pide esas mismas explicaciones y se las exige a Ronnie Aliaga compartiendo piscina con el casero de Norero. Este tema como que tiene 2 esquinas. La una esquina, el tema de la delincuencia, de lo que está pasando en las calles, y en el otro lado está el tema que tiene que ver con la corrupción en hospitales, porque ahí están todos estos temas que se están uniendo. Hablemos del tema de delincuencia organizada, porque se decía, cae Leandro Norero y se corta el abastecimiento de dinero y recursos para los grupos de crimen organizado. Pero usted acaba de decir que Norero es fundador de los Chone Killers. Así es. Esto es diferente. O sea, Norero y alias el Trompudo era el alias de la otra persona que se identificaba como fundador de los Chone Killers. Esto fue ya hace algunos años, que dentro de los choneros había una línea denominada así,
Sin embargo, en este momento la policía ha asociado a Norero, el patrón, Norero alias el patrón, con otros grupos violentos en esta pugna de lo que en su momento aparentemente fue una sola organización y hoy tiene relación con los lobos, con los tiguerones, con el financiamiento de lo que son no solamente estas organizaciones dedicadas en principal medida al narcotráfico, sino a los grupos armados y a los grupos relacionados con el sicariato que trabajan con estas organizaciones, porque es de eso que estamos hablando. Y yo entiendo, Milton, he conversado con algunas personas y dicen, bueno, realmente es una trama que provoca miedo, que da temor. Y por eso es que hay personas en la Asamblea que prefieren investigar y hacer comités de ética para el codo de 2 asambleístas y nadie le está todavía poniendo una denuncia a Leaga. El hoy consejero del presidente, entonces asambleísta Ordóñez, si no me equivoco, fue suspendido un mes por un tuit que la Asamblea consideró inapropiado. Veo una desproporción con una asamblea silenciosa frente al horror que representa la revelación de estas fotos, de estas conexiones y una persona sentada ahí, sentada en la Asamblea Nacional. Y entiendo, Milton, entiendo porque por supuesto que cuando uno mira de cerca lo que está pasando en el país, yo estuve en el Ministerio de Gobierno, lo que uno ve todos los días sobre las organizaciones criminales, sus comportamientos, sus amenazas, entiendo que haya personas que sientan que es peligroso, que es atemorizante enfrentar esas cosas, pero hay que hacerlo. Son los mismos asambleístas que todos los días en la radio, en la tele o en el pleno les exigen a los policías que tengan valor, que los detengan, les exigen a los jueces que los sentencien, les exigen a los fiscales que los acusen. Y cuando están sentados al lado de una persona que ha demostrado una conexión directa con algo similar, que ha demostrado que comparte la piscina con el casero de este señor, una pieza clave, un golpe fundamental de la policía, nadie le pide, nadie le exige, nadie le pide explicaciones. Entonces, creo que esto como país nos pone en un momento decisivo. No puede ser un momento de temores, de miedos, de cálculos políticos, de pensar cuántos legisladores tienen en la Asamblea Nacional. Tenemos que evitar que el país sea infiltrado, que sea todavía más infiltrado por estas grandes organizaciones criminales. El país no podemos permitir que llegue a un punto de no retorno y para eso los legisladores tienen que enfrentar este asunto con el mismo valor que les piden a los policías, a los jueces o a los fiscales, incluso a los periodistas, Milton. Los periodistas están enfrentando estas noticias, están poniendo las fotografías, están llevando adelante las investigaciones. Y, por supuesto, no quiero generalizar, sé que también en la Comisión de Fiscalización, por ejemplo, se está procurando una investigación que ya compareció la fiscal, el comandante general de la policía, pero sí creo que es indispensable la activación de los mecanismos de ética de la Asamblea Nacional que por tweets o por codazos sí se han puesto en práctica. María Paula, buenos días. Y bueno, sobre esto que lo que ha hecho la Asamblea, al menos en la Comisión de Fiscalización, el lunes el asambleísta Fernando Villavicencio, quien preside esta comisión, dijo que tenía información de que esta red liderada por Norero habría suscrito incluso contratos en el sector público, en particular con el municipio de Manta, y mencionaba que pues no pedían dinero por adelanto, una especie de anular a la competencia. Esto se habría dado quizás en otros municipios, bastante grave esta situación. ¿Cómo ve que sea incluso el dinero del narcotráfico haya podido estar implicado en obras públicas? Verónica, buenos días, qué gusto saludarla. Así es, y creo que hay que poner mucho ojo sobre esto, no solo sobre el caso puntual, que es delicadísimo, sino también sobre los incentivos en este sentido. Hay que revisar algunas normas legales y algunas reformas que pueden representar un incentivo para que este financiamiento ilegal no solamente se vincule a la obra pública, sino que de alguna manera también se convierte en un interés el estar cerca de la política, que se elave a través de la obra pública. Es gravísimo pensar en esto, pero más que escandalizarnos, lo que hay que hacer es que hay que mirar con objetividad. ¿Qué condiciones se están dando para que esto suceda? ¿Qué controles se ponen para que esto suceda? Y por supuesto, tiene muchísimas derivaciones esta investigación.
tiene relación con temas de aduanas, con temas de contrabando, con proveedores, entre comillas, de instituciones públicas. Jordán tiene contratos relacionados al Ministerio de Salud y a hospitales, sobre todo en Guayaquil, pero en diferentes lugares del Ecuador, desde hace más o menos 10 años. Claro. Pero este grupo, este sector relacionado con Jordán, con Daniel Salcedo, da sus primeros pininos alrededor de las aduanas. Entonces, son todas estas aristas que hay que mirar: lavado de activos, obra pública, proveedores del sector público, este tipo de relacionamiento y, por supuesto, lo más grave por sus implicaciones con la violencia, con el crimen, con el sicariato, es el tema de narcotráfico. Creo que es muy importante también el no perder la proporción de lo que estamos hablando, porque estas organizaciones criminales tienen nexos que son muy, muy delicados y muy peligrosos para el país. Fíjese, claro, la fiscal va a la Asamblea, como usted lo mencionó el otro día, y hace estas revelaciones. Aquí publica el portal Primicias, por ejemplo, cómo se iba conectando todo. Las autoridades encontraron, dice, le leo, que la empresa Dimarla, la misma que compró el Toyota de Norero, adquirió unos pasajes de avión para Salcedo, se refiere a Daniel Salcedo, y varios integrantes del clan Bucaram. Salcedo es uno de los llamados a juicio por el caso de delincuencia organizada, pero además ya tiene otra sentencia de 13 años por el manejo irregular en la salud. Del lado de los Bucaram, en este proceso de corrupción estuvieron procesados Dalo Michel y Jacobo Bucaram Puley, hijos del ex presidente, que fueron sobreseídos, ¿no? Así es. Y en esa lista están también las conexiones con otras figuras del correísmo, están las conexiones con estos señores Bucaram, están las conexiones con el tema de las aduanas, incluso una investigación más reciente de hace 1 año y medio, 2 años, de otra de las figuras del correísmo, un señor de apellido Jaramillo, en donde vuelven a asomar nexos con otra investigación relacionada a gimnasios. Es una red muy grande. Es una red que tiene, insisto, muchísimas derivaciones y hay que tener atención, hay que tener cuidado en no perder de vista cada una de estas aristas. No significa minimizar una, no significa olvidar ninguna, pero creo, insisto, que el tema del narcotráfico, la casa de Jordán, Norero con armas, con oro, el tema relacionado a la minería ilegal y la infiltración, esto ya se lo vio en Colombia hace algunos años. Mucho del dinero, pero también de las rutas, de las armas, del soborno para oficiales públicos, que estaba en el mundo del narcotráfico, se trasladó al mundo de la minería ilegal. Esto ya se vio en Colombia, ya se vivió en Colombia. Recuerden ustedes ese operativo tan grande que hicimos en Buenos Aires, la cantidad de ciudadanos extranjeros que teníamos ahí, la relación con organizaciones criminales de otros países. Entonces, vuelvo yo a este tema. ¿Cuál es la cercanía de estas organizaciones criminales, de ese dinero, con la política y con personas que están sentadas en la Asamblea Nacional haciendo las leyes, fiscalizando a los oficiales públicos, Milton? Porque además el señor Aliaga es el primero en tener denuncias puestas en mi contra, por supuesto, desde que era ministra de Gobierno. Es el primero que está llamando al hoy ministro encargado de la Seguridad a comparecer y a dar explicaciones. Es el que le tomó juramento a quien hoy preside la Asamblea Nacional. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona que está en sospecha, en fotos, que comparte la piscina con el casero del patrón, fundador de los Chone Killers, es el que le toma cuentas al ministro encargado de la seguridad? Es realmente un momento en donde el país tiene que decidir si es que enfrenta con valor, con decisión, al crimen organizado y sus conexiones políticas y económicas, o si es que nos hacemos de la vista gorda y entonces el país pasará a un punto de no retorno, que ya lo hemos visto, que lo hemos visto en su momento en Colombia, que lo estamos viendo hoy día en México, que es una gran amenaza en América Latina y que es el problema más grande para todos, Milton, porque no es un problema que está en la Asamblea, no es un problema que está en las redes. No hay recuperación económica si los ciudadanos del país están sometidos al chulquero que les cobra en alianza con el grupo de narcotraficantes del barrio. No hay recuperación de la educación si les están robando en los transportes escolares a nuestros niños y a los niños pobres
les están robando a la salida de las escuelas. No hay recuperación económica si las oportunidades para participar en un contrato se las llevan las grandes empresas que tienen un músculo económico vinculado al lavado de activos. Entonces es realmente un tema de vida o muerte para el país y no creo exagerar cuando lo digo, y por eso, frente a lo que pasa en la Asamblea Nacional, no se puede pasar por alto el hecho de que Aliaga compartió piscina con Jordán y que Jordán es el casero de Norero, y todas las otras aristas de las investigaciones que sigan adelante, por supuesto, pero hoy Aliaga le debe una explicación al país que creo que es mucho, que tiene mayor prioridad que los codazos de las asambleístas Moreira o Arias o el tuit del ex asambleísta Ordóñez, frente a los cuales la Asamblea nos ha dado tremendas clases de ética en los últimos meses.